Dios te bendiga. Leito. Amén. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Dios, por la victoria que nos das. Gracias, Señor, por la tremenda victoria que nos das en los momentos difíciles. Gracias por la fidelidad mostrada cuando tus hijos caen. Gracias porque cuando caemos tú no nos pisas, nos levantas y nos reconfortas y nos vuelves a levantar sobre peña, Señor, sobre roca firme para adorarte y bendecirte. Gracias, Señor. Sé que ha sido tiempos muy especiales, pero que tú también estás bendiciendo y estás, Señor, dando palabras de vida. Padre amado, una vez más y siempre acudimos a esa sangre preciosa para que nos laves, Dios, y nos limpies de todo aquello, Señor, que hemos cometido, de aquello que en pensamiento, en obra, en acción hayamos fallado a tu nombre. Por favor, perdónanos. Límpianos con tu sangre preciosa. Confesamos, Señor, que hemos fallado, porque el hombre no puede dejar de pecar por su naturaleza, pero cada día intentamos menos hacerlo para agradar en tu corazón y que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias, Padre, por darnos la vida, por reunirnos en este lugar para darte toda la gloria y toda la honra, papito. Una vez más agradecidos a ti, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, hoy se dieron libre. ¿Dónde se fueron? Pero igual, el Señor no se da libre, Él siempre está con el discipulado. Bueno, otra vez tenemos hermanos nuevos y ir, diremos, a lo que estamos dando a veces es un poco complicado. Gracias a Dios Él nos habla palabra y nos da, ¿no?, el contenido profundo de lo que hay. Y solamente recordando, perdón, es que a veces es necesario recordar por ellos. Dentro de lo que es la palabra, estamos en el quinto león, ¿verdad? Hemos hablado de este león de la aflicción, de este león que da remas y da logos, ¿no? Este león que es terrible. Una palabra de este león destroza. Y este hombre que era un hombre de Dios, el hombre de fuego, el profeta de Dios, valeroso, que mató 850 profetas de Baal, a una palabra de esta mujer se desanimó totalmente, ¿no? Y era un rema, ¿se acuerdan? Era un rema. Y el rema es una palabra hecha carne. Ahora, lógicamente no era el rema de Dios. O sea, lo que llegamos es que hay remas que son de Dios y que debían ser totales, ¿verdad? Los remas. Pero el enemigo conoce estos remas. Es por eso que declaran, los satanistas declaran. No escuchan ustedes las noticias: con 5 fumadas tu esposo vuelve y nunca más te engaña. Y declaran. Ahora eso se hace rema en la persona que va. Uno va, pues, no sé qué se llamará señor brujo, no sé cómo le dirán señor laica, no tengo idea, ¿no? Pero van y le dice: mi esposo me ha engañado. Como no conocen a Dios, no hay problema. Bueno, no sé, o sea, no conozco mucho los detalles, nunca fui, pero le dicen, ¿no? Yo te lo hago volver. Claro que cuesta. Y esos son remas. ¿La mujer cree o no cree? O el varón, por decir, ¿cree o no cree? Sí, y muchos de estos creen que se hacen remas. Pero lo más grave es cuando hay remas de maldición. Y eso habíamos hablado, son remas de maldición. Ahora, otra cosa que hemos dicho, los remas, ¿de dónde salen, Leito? Perdón. De los logos. ¿Qué es el logos? Nati, ¿qué es el logos? Es todo el contenido, el razonamiento, ¿no ve? El conocimiento de Dios. Dios quería dar su conocimiento, quería dar su razón. Y Dios ya desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un pensamiento, tenía una razón, un conocimiento de salvar al hombre sin que el hombre existiera.
¿No ve? Hemos dicho eso. El Señor fue crucificado antes de la fundación del mundo y Él nos amó con amor eterno desde antes. Dice, ¿cómo puede amarnos con amor eterno si no existíamos? Entonces lo que Dios hacía o hace es que siempre estuvimos en el pensamiento de Dios. Pero para que ese pensamiento de Dios se haga real tuvo que venir el rema, el verbo, ¿ya? Y se hizo carne. Y Él nos comunicó ¿qué cosa? El pensamiento de Dios. Eres tú, ya. Entonces nos comunicó el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios ¿qué era? Salvación, que Él no nos había destinado para morir. Y dijimos, no, los remas de verdad que son bien terribles. Y Jezabel le dijo un rema a Elías: si mañana a esta hora no estás muerto, no me llamo Jezabel. Y se lo dijo. Y Elías, siendo un hombre de Dios, ¿qué hizo? Le creyó y se hizo carne. Porque Jesús se hizo carne, pero para que la palabra se haga carne en nosotros. Entonces, y ahí fue y estudiamos los logos. Hemos visto que también hay logos malos, logos contenidos que ya son sistemáticos, que obedecen a ya estructuras mentales, que es en contra de la iglesia, ¿no? Hemos visto el logo del progresismo. Bueno, los jóvenes han visto más de estos logos, sistemas. ¿Qué han visto? Leo. Humanismo, progresismo, feminismo, creo, ¿no? Así. Son estructuras. Y estas estructuras lo que quieren hacer es sacarnos. Y lamentablemente el mundo sabe más de estos logos que la iglesia. Entonces, cuando hay un enfrentamiento con la iglesia, no sé si vamos a hablar de los apologetas, de pronto la iglesia no sabe contender ardientemente por la fe. ¿No ve? Hasta ahí he hecho un resumen de lo que es. Ahora, en la anterior clase hemos hablado de muchas cosas de lo que es, ¿no? de las cosas vacías, pero no iré atrás porque si no, no vamos a pasar, ¿ya? Pero ahorita es un modismo, sí, perdónenme, pero ahora, pero está bien, pues somos collas, excepto, eres ya colla, ¿no? Ya eres. El Luis también creo que no es colla. Soy colla. Ahora, salen pues algunas cosas. ¿Dónde hemos dicho que está el error? ¿Alguien podría un poquito darme el sentido ya con esta cita? ¿Dónde está el error? Para que este logo sea malo en mí, para que yo no tenga un rem efectivo. Y eso hemos hablado y aquí hemos un poco quedado. No me hicieron nada, hay que ver. Pero los que estaban, ¿qué era, Leo? Ya, pero ¿qué más? ¿Qué? Pero ¿dónde estaba el problema? Está bien el agua, pero ¿dónde estaba el problema? Había agua, porque si no hubiera habido agua, no hubieran llenado las tinajas. Ya les estoy dando la respuesta. ¿Dónde estaba el problema? Tinajas vacías. Porque cuando se hagan agua, había agua. Solamente que no había qué cosa. Ya, había las tinajas, no había quien llene el agua. O sea, ¿dónde está el problema entonces de la iglesia? Cuando hay tinajas vacías. La Biblia dice que nosotros somos receptáculos de barro, que tenemos un tesoro aquí adentro. Pero esos receptáculos, esto para que se entren ustedes, tienen que estar llenas. Ahora sí, lo que tú dices, Nati, es cierto. La función de estas tinajas, ¿cuáles eran? ¿Cuál era el propósito de estas tinajas? Tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Y los exagerados cuántas veces se lavaban? ¿Cuántas? Hasta 7. Porque querían ser limpios. Esos tienen la culpa de haberlo llenado, vaciado las tinajas. Ahora, seguiríamos yendo un poco así. Entonces cada vez que entraban, ellos se limpiaban. Ahora, el contenido era el agua. Ahora no sé si viste los simbolismos del agua, porque tú preguntabas, ¿no? Ahí ya. Sí, pues verlo.
Hey, no, pero bien, súper. El agua tiene varios simbolismos: el Espíritu Santo, agua, purificación, lavamiento, hasta problemas. ¿Ya? Hasta problemas. Pero viendo en el sentido bíblico, estaríamos hablando de palabra, porque por su palabra somos purificados. Lavaos en la palabra, dice la Biblia. Entonces, el hecho de estar en una boda, para nosotros, el hecho de ir a las bodas era lavarnos. Pero como no hay contenido, ese era un problema. Entonces, para que nosotros recibamos un rema, un logos incorrecto, es que nosotros estamos vacíos. Y nosotros tenemos que llenarnos de contenido. Ahora, yo puse algunas cosas con ustedes. Se acabó el vino en las bodas. Y ese sería el mayor peligro para nosotros, de que se acabe el vino. Ahora, si agua prefigura la palabra, entre uno de ellos, ¿qué significa el vino? Entre uno de ellos. Gozo, después. Kevin, hoy vamos a hablar de ti en la Biblia. Había sido bíblico. No. ¿Y vino qué más? Está bien, gozo. También, de cierta forma. Ya, pero también furor e ira. ¿No ve? Entonces, solamente hemos hecho, y les dije, ¿no? Y les vuelvo a pedir, no les pido perdón, porque quiero que ustedes lo hagan. No estoy haciendo un estudio pormenorizado, ustedes lo van a hacer conmigo hoy. Y vamos a pedir que el Señor nos hable, ¿ya? Porque eso necesitamos ya. Si se acaba el vino para irnos a las bodas del Cordero, ¿cuál sería el problema? Si el vino tipifica ahora exactamente gozo. No, pero ¿cuál sería? Ese es ya, pero no le veo tanto problema. ¿Cuál sería el problema? A ver, no sé si me hago entender. ¿Por qué? ¿Por qué? No, del vino. Ir a una fiesta aburrido o triste no tiene mucho sentido. Exacto, no podemos estar sin gozo estos últimos tiempos. Por eso el maestrasala es como el que ve el contenido del gozo de lo último. Y lo que está diciendo Dios, que en estos últimos tiempos tiene que haber vino. Porque el vino es, como le digo, el hecho de estar gozosos y alegres para servir al Señor para las bodas. Entonces, una de las grandes catástrofes, uno de los grandes problemas que ahora existiría, sería que falte vino. Y bien, aquí, aunque con poquitos, con el ministerio, hay gozo, nos gozamos, porque ¿qué hay? Vino. Si Juan Carlos no tuviera vino con los chicos, ¿cómo tocarían? Sin nada, no habría. El problema era falta de vino, pero el vino tenía que proceder de algo, del agua. Primero es agua y luego es vino. Primero es palabra para que conozcas el gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero ¿cómo puede ser gozo si no conoces la palabra? En cambio, cuando conoces la palabra, no importa las circunstancias, tú tienes vino. Por eso el vino último es el vino mejor que Dios está preparando para nosotros. Entonces, ¿había un problema? Sí. ¿Quién era el problema? Los cántaros. Ahora, los cántaros podemos prefigurar hasta nosotros, porque nosotros estamos preparando a las bodas. Tú en tu casa, si tú no tienes agua, ¿cómo vas a dar vino a tu casa? Si tú eres un aburrido, un malcriado y contestas a tu papá, o sea, ¿qué vino darías ahí de gozo? No hay palabra. Entonces lo que Dios quiere hacer es que los cántaros se llenen, y Dios va a dejar esta situación. Ahora, yo aumenté un hito más. ¿Cuál era la característica de estos cántaros? Dice, ¿no? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Qué estaban estas tinajas? ¿Cómo estaban? Yo ya he puesto ahí. Estaban listas a ser llenas, usadas. Entonces, por más vacíos que estuviéramos, si tú estás listo para ser usado, ¿qué va a hacer Dios? Te va a llenar. Entonces el primer contenido te va a llenar. Y ese contenido primario, ¿qué hace? Me lava. Entonces cuando yo entro a la presencia de Dios, me lavo las manos. Las manos que tipifican, ya ustedes acciones, muy bien. ¿Y lavarse los pies? Caminar. Con mis acciones he fallado y con mi caminar he fallado. Ese era un rito judío. Los judíos muchas veces no entendían, eran ellos más por limpieza. Pero lo que estaba diciendo Dios es que si vas a ser usado, empezate a lavar. Entonces, los cántaros llenos de agua purificaban los pies y las manos. Un caminar, un accionar indigno para las bodas.
Ahora, hemos visto, ¿no ve? Solo llenas se convierten en vino. O sea, ¿cuándo en nosotros se va a volver vino? Exacto. Llenos de palabra. Son 3 días que he dado clases de verano de 2 de la tarde a las 9. Pensé que no iba a aguantar. Nos faltó hora. y ayer hemos estado hasta las 9:30 y seguíamos. Hay hambre, hermanos. Y hay que llenar las tinajas para que el vino salga. Ahora, nunca alguien, para que se vuelva agua, nunca va a ser, no somos nosotros. Porque cuando hay un problema, la madre ve el problema y dice, no hay vino. Y se dirige a Jesús, aunque él, después hemos dicho, no era su tiempo, etcétera. La madre siempre apunta a Jesús. Hagan lo que él dice. Es que solamente su palabra va a ser las que nos va a cambiar, ¿no ve? Y ni siquiera se convierte en un vino cualquiera. ¿En qué vino se convierte? En el mejor vino. Ahora, lo que habíamos dicho, ¿no? Lo otro que nos pusimos a pensar y dijimos, ¿se convirtió en vino cuando empezaron a llenar o se convirtió en vino cuando sacaron y lo dieron a beber? Y yo, claro, hemos dicho, pero expliquémoslo un poquito para los que no han venido a la clase. ¿Se convirtió en vino cuando llenaron las tinajas o se convirtió en vino cuando sacaron y le dieron a Maestra Sala o a los invitados? ¿Pero por qué? Explicaremos, digo. ¿Pero por qué? O sea, estamos hablando de un mensaje aquí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, el propósito? ¿Qué aprendemos? ¿Ya? Pero qué cosita, algo más alimentado. Si tú no activas la palabra, esta no se va a volver vino. Tú tienes que accionar el contenido que Dios te da. Ahora, lógicamente, yo no puedo hacer una declaración, así es, ¿no? Como también hubiera convertido. Pero personalmente digo, cuando tienes la palabra, esta se va a convertir vino cuando tú la acciones. Entonces, cuando tú sacas el contenido, esta se vuelve vino para todos. Y los que prueban, ¿qué dicen? Uy, ¿de dónde tienes este vino? ¿Y tú qué dices? Estoy lleno de la palabra. ¿No me entiendes? Estoy lleno de la palabra. Hay cosas en la Biblia que se nos pasan inadvertidas, ¿no? Así como las bodas de Canaán, pero que tienen y no lo estamos estudiando. Ojo, es una leída de corrida, pero que el Señor nos está enseñando, ¿ya? A pesar de que tenían invitado a Jesús, hay este problema. Lo otro que dijimos, ¿no? A pesar que la iglesia tiene al Señor, hay problemas. Siempre hay problemas. No es garantía de que porque son las bodas y Jesús se ha invitado, que las cosas marchen bien. Si no recuerdo exactamente la cita, dice, es necesario que en la iglesia ocurran problemas para que brillen los hijos del Señor. Entonces, cuando brillan es que sale el vino. Ya, esto lo hemos avanzado en la anterior clase, lo estoy repitiendo. La anterior lo hemos hecho un poquito más largo todavía, ¿ya? Ahora, acuérdense de esto. ¿Quién se acuerda? Después, ¿qué viene? Les salió una ayuda. Y después, los días de Lot. Para afirmar esto necesitamos estudiar. Y habíamos dicho que hoy nosotros vivimos los días de Elías. No que quiera decir que no se vean los efectos de Noé o los de Lot. Ya no, porque podría decir no hay esas cosas, y sí las hay. Pero es como la Biblia dice, ¿no? Ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero aún no se ha manifestado, no ha hecho su epifanía, no ha aparecido, pero ya está en acción. O sea, si ahora que no está, ya está trabajando, ¿qué será cuando esté? Entonces esto es lo mismo, más o menos hago un paralelo. No estamos en los días de Noé ni en los días de Lot, y los predicadores dicen que ya estamos, está bien, no hay problema. Pero estos días van a ser peores cuando esté el anticristo.
Entonces, ¿en qué días vivimos? En los días de Elías. Ahora tenemos que comprobarlo, sí, tenemos que comprobarlo bíblicamente. Malaquías 4:5 que dice así mismo, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. O sea, antes de que vengan estas cosas, alguien tiene que venir para restaurar todas las cosas. O Elías en la tribulación y en la gran tribulación, o el espíritu de Elías con nosotros. El libro de Lucas 17:26 dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo de Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Está sucediendo. Pero como les digo, es como el misterio de la iniquidad, que ya está en acción, pero que no está en pleno. Cuando esté en pleno, ¿qué será? Y en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y se acuerdan, hemos dicho, con los días de Noé son 4, con los días de Lot son 6. Con los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Con los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Había Dios? No existía. El máximo placer era comer para vivir, beber para disfrutar, casarse para... Es que ya no estaba Dios. Quién con quién, como ahora está, y lo que será peor, se daban en casamiento. Pero con Lot se duplicó. Comían, bebían, compraban, porque el afán era comprar para tener, vender, plantar, edificar. Pero no hay Dios. O sea, se ha secularizado, se ha humanizado más todavía. El progresismo ha entrado más de tal manera que la fe en Dios ha quedado abajo y ha habido una fe en la ciencia. Y esto ha hecho que el hombre vaya más a confiar en la ciencia y en los sistemas. Y no existe Dios. Es por eso que Dios manda al profeta Elías, ¿no? Ignoraron el juicio que venía inclusive en los días de Lot. Entonces fue terrible. También hemos visto, estoy un poquito viendo. Entonces vivían para ello. Vivían para comer, beber, se casaban y se daban. Y la Biblia dice, ¿no? Cuando hizo las bodas, el padre invitó, ¿no? Les dijo, vengan a mis bodas. ¿Qué dijeron algunos? Sí, estoy casándome, estoy estrenando mi auto. Se ve todas estas cosas. Vivían para ello. Creo que Dios este tiempo, hermanos, va a llenar la iglesia increíblemente. No por nosotros, sino porque estamos en los días de Elías. Y la iglesia tiene que estar lista para dar una palabra sólida, una palabra que de verdad los traiga a los pies del Señor. Como les dije en estas clases, yo me he agotado, me han exprimido esos chicos. Querían todo, ya no sabía qué más decir, yo estaba cansado. Y no se durmieron, yo me dormía. Había un hambre de Dios que al final me abrazaron. No se vaya, pastor, seguiremos con más clases. No se puede tampoco ya, ¿no? Hay un hambre. Entonces necesitamos que la iglesia se prepare. ¿Hay un problema? Sí. ¿Dónde está Dios? No hay Dios. Más es el problema de lo material. No hay ni religión, o sea, hasta la religión va a desaparecer. Hemos hablado de la Agenda 2030, lo que quiere, qué es lo que intenta, hemos hablado mucho. Entonces es un tiempo peligroso, sí. Aquí hemos quedado, ¿no? Iremos ahora a más corto a la lección de hoy. ¿Usted conoce esta foto? Obtuvo en el año 1994, ¿sí? Un premio de fotografía, el Pulitzer se llama, ¿no? ¿Alguien conoce? No sé si está aquí, vamos a ver, por favor. No está. Pero en el fondo está un buitre y ahí está un niño. En principio se decía que era una niña y ha sido un niño. Si se fija en su muñeca, tiene, ¿qué se llaman esas manillas? Bueno, es una manilla de la ONU. Más a unos 2 kilómetros estaba las Naciones Unidas con alimentos para dar. Se dice que los padres corrieron y este niño no pudo y se quedó ahí. Y justamente cuando Kevin Conster se ha ido, se fue, dice. Ya cuando llegó, hicieron una parada y les dieron 30 minutos para que pudieran sacar fotos porque la ayuda humanitaria se iba a ir.
Entonces Kevin Costner, ¿no está ahí? Carter, perdón. Bajó y fue a sacar fotos. Era un periodista muy famoso. Entonces justo vio cuando el buitre quería devorarse al niño. O sea, hay varias versiones, pero el central es ese. Y sacó una foto. Le sacó una foto y esta foto impactó el mundo. Dice en su declaración él que fue y corrió y espantó al buitre, dice. Pero como el avión iba a partir, se subió. La foto fue publicada y al publicarse la foto se fue famosa, mucha gente lloró por la situación que estaba viviendo en los países de África, por el hambre existente, y ganó. Pero algunos dijeron: ¿y qué hiciste tú para salvar a la niña? ¿Qué hiciste? Otros le dijeron: tú eres el verdadero buitre. ¿Por qué no hiciste algo para salvar a la niña? Después se supo que era un niño, ¿ya? Y al ganar el premio, después de 7 años, si no recuerdo mal, o 3 años, este hombre, después de que murió su amigo, se fue a la orilla de un río, metió el caño de donde sale el anhídrido, que es del auto, ¿no ve? El escape, con una manguera metió a su cuarto y ahí él murió, se suicidó. Y él decía algo, bueno, no sé, hay tantos comentarios, ¿no? Si puedes hacer algo, hazlo para que no te arrepientas después. El hambre es una realidad que existe en el mundo, ¿ya? Si bien ha llovido, los niveles siguen bajando, ¿ya? En Potosí los niveles están al 1%, dice, al 9%, está grave la situación. Nuestros nevados se están derritiendo totalmente. Entonces lo que viene en el futuro de verdad es un tiempo muy difícil. Y esta foto nos refleja de una gran necesidad y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces un problema va a ser sequía y hambre. ¿Cuándo hubo sequía y hambre? En los tiempos de Elías. En los tiempos de Elías. Gracias a Dios llovió, pero esto se dice con este fenómeno del niño y con lo que viene va a ser peor todavía. Casi todos advierten y dicen: no, ¿qué va a ser de las generaciones futuras con lo que viene? Aunque si nosotros, como les dije, algo que les dije yo en la anterior clase, no es un estudio pormenorizado, porque si hiciéramos, nos vamos a quedar y no vamos a pasar del quinto león. Cuando pasó el hambre y la sequía, Dios proveyó por una viuda, ¿no? Proveyó. Entonces, si de alguna manera en estos tiempos de Elías nosotros vamos a pasar estos momentos duros, Dios va a proveer para sus hijos. Pero el hambre y la sequía va a ser terrible. Leamos lo que dice 1 Reyes 18:1 para establecer que vivimos en estos días. Le compartes, Normita. ¿Ya? Pasados muchos días vino la palabra del Señor a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue Elías a mostrarse a Acab y había gran hambre en Samaria. 3 años y medio. No llovió. Y eran los días de Elías. Ahora, cuando Elías aparece, esto ya es por una lógica, no por un ejercicio bíblico, cuando es como por una consecuencia, por decir. El enemigo en los tiempos de Elías, ¿quién era? Jezabel. Jezabel quería matarlo a este profeta. Y la Biblia dice que este hombre Elías va a venir estos tiempos, antes de que venga el gran día y el juicio de Dios. Entonces, si él viene, su espíritu viene, ¿quién viene también con él? Aunque no con él, lógicamente, de brazo, ¿no? Sino ¿quién viene? Jezabel. Claro, lógico. Y aparece en Apocalipsis. Y este espíritu de Jezabel destroza. O sea, si bien la iglesia va a vivir momentos muy especiales este tiempo, yo lo creo con todo mi corazón, también va a haber un espíritu que va a querer destrozar. Entonces vamos a tener, si nosotros vivimos, por decir, estos inicios del dolor de parto, en sí no es el dolor mismo del parto. En la Biblia, en Mateo dice esto, ¿no ve? Que son, ¿qué cosa? Principios de dolor. Entonces, si yo un poco alegorizo esto, ¿qué estaríamos viviendo? Principios de sequía y hambre. Pero ¿qué serían después? Pero que los vamos a pasar, sí los vamos a pasar. Son los tiempos de Elías, ¿ya? No,
Los otros casos de beber hay, pero no en su magnitud total. Primeras Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, por favor preparen sus Biblias porque aquí vamos a trabajar con ustedes, ¿ya? Entonces Elías Tisbita, o sus celulares, era de los moradores de Galaad y dijo acá: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, y que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces se detuvo las lluvias, se detuvo todo. El profeta dijo esto y fue un tiempo muy terrible para Samaria. Se dice que inclusive comían la cabeza de burro. Hubo casos, inclusive se comieron niños. Y el pleito donde el rey era: no, señor, ayer convenimos comer a mi niño y mañana teníamos que comer el niño de ella, y ella no lo quiere. Se vendía el estiércol de paloma como comida. Creo que nosotros, por lo menos que yo recuerde, no hemos vivido un tiempo así. Los únicos tiempos que yo recuerdo que he vivido así han sido los golpes militares, cuando había que hacer cola por el gas a las 3 de la mañana, dormir. Y nosotros casi un mes comimos chuñito y huevo, porque no había nada a la venta. Y los hermanos nos traían chuño, nos traían de los campos en Viacha, nos traían. Esos días lo pasé con mi esposa y con mis hijos en Viacha. Pero era por la crisis que vivíamos, porque habían cercado La Paz. Pero no me imagino yo vivir esos tiempos de hambre. Y yo creo que ninguno de ustedes, no creo, porque la Biblia dice: no, soy viejo y no he visto a nadie mendigar ni pedir pan. No creo que nadie ahora hayamos dicho: tengo hambre. Siempre Dios ha proveído o provisto. Pero ¿qué serán esos tiempos, hermanos? Ahora, ¿el hambre trae problemas? ¿Trae problemas el hambre? Claro que sí. Estas películas del holocausto final, ¿qué hacen ahí? Canibalismo. No sé si con ustedes lo compartí. Hace 10 años atrás leí un libro de un profeta y él decía esto, y suena descabellado, pero cuando uno lo piensa ahora, no sé. Él dice: no, el hambre que va a venir va a ser tan grande que no va a haber que comer. Entonces el gobierno, estoy hablando lo que él dice, ¿ya? El gobierno, dice él hace esa profecía, estoy hablando de 10 años atrás. El gobierno va a procesar alimento a partir de los seres humanos, dice. Pero no les va a dar así directamente, porque sería como una aberración. Entonces él dice: lo que va a hacer es hacerlo como el maná, ¿ya? Y lo deshidratará, no recuerdo muy bien, y desde los aviones va a arrojar a la gente que tiene hambre. Cuando yo lo leí parece descabellado, inhumano, pero con todo lo que está pasando, uno no sabe. Entonces, ¿el hambre trae problemas? Sí. Este es un hambre física, ¿ya? Este es un hambre que de verdad en nosotros, gracias a Dios, no, pero existe. Nuestra economía está terrible, ¿no? Basado en esto que se llama, me he olvidado, ayúdame, Belén. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué es lo que estamos comprando caro y nosotros hacemos poco? Subvención. Nadie me ayuda, yo solito tengo que ayudarme. Estamos subvencionados en hartas cosas. Y por más que han querido, una vez cuando el presidente Evo salió, Linera quería hacer esto y casi se levanta. Estamos en situaciones así. Ahora, pero lo que yo quiero hablar hoy, que estos tiempos de Elías, y yo a eso me estoy aferrando, va a haber hambre de la palabra. Ya dije la anterior vez y ya los alabé, ya. No, pero glorificamos al Señor, ¿no? Que el evangelismo para mí ha sido un éxito. ¿Un éxito en qué sentido? ¿En qué he visto el hambre? Entonces hoy vamos a hablar de un hambre espiritual que hay. Y en ese sentido que digo, es el tiempo, hermanos. Estos días Daniel está pensando cómo hacemos. No es río seco, ¿no ve? Porque no me gusta Jesús te ama río seco así. Jesús te ama ríos de agua viva, así quiero hacerlo. ¿Qué se llama el lugar?
Ya, Río Seco Tunari todavía suena bonito. Ya os digo, Jesús te ama Tunari. Y he estado pensando, ¿cómo vamos a hacer? He estado ahí craneando mi cabeza. ¿Cómo vamos a lograr? Ya la obra está ahí. ¿Y cómo vamos a lograr trabajar? Hay un colegio. Pero a mí me ayuda, es que hay hambre. También hay la carnada, ¿no, Daniel? Hay la carnada. Hay la carnada. Marzo posiblemente sea, y estamos pensando a quién mandar. A Odia le dije, y a Viacha le dije, ya Viacha, ya no tienes a Od. A Od se vuelven tuneros ahora. Ya para apoyar la obra allá. Pero hay hambre. A ver, vayamos con ustedes en este ejercicio. Lo dividimos por grupos, por favor. Esta haremos conmigo, pero agarren sus Biblias. Ya, Génesis capítulo 12, versículo 10. Abran, por favor, todos. Los que no tienen, acérquense a alguien que tiene. Génesis. Acércate, Nicola, Leo. Que Génesis 12:10 nos tiene que hablar algo acerca de esto. Por ahora lo vamos a hacer solos. Si lo tienen todos, me avisan. Porque yo no tengo las citas, no, yo ya no. Como les dije, yo no voy a hacer ahora todo, ustedes tienen que hacerlo conmigo. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículo 10? ¿Lo tenemos? ¿Podemos leerlo a la voz de 3? 2, 3. ¿Y aconteció? Dijo a Sarai su mujer: he aquí, subiremos, y cuando te vean los egipcios dirán, y me matarán a mí y te salvarán. Perdón. Ahora pues di, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando andaba, ay, ¿qué pasó? A ver, ustedes van a hacer la prédica, ustedes van a hacer un examen, van a hacer un exégesis, pero un panorama general. Aquí sin ir al griego ni a nada, ustedes pueden sacar un mensaje. La primera pregunta es: ¿qué ocasionó el hambre? Ahora, yo inclusive puedo ir más arriba al contexto. Porque un verso más arriba, por favor, andámelo, ya que has sacado Denisito, andámelo, el verso 7. ¿En cuál estaba? Ahí. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí altar al Señor quien había aparecido. Luego se pasó de allí un monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Esos versos más me dan un panorama de lo que yo podría predicar. Pero hagamos una pregunta: ¿qué ocasiona el hambre? Miren, es como Elías. Dios se le apareció a Abraham: yo haré la primera parte, y le dijo: a ti y a tu descendencia le daré esta tierra, como las estrellas. Bueno, hay pacto, yo voy a estar contigo, el Señor va a estar contigo, ¿no ve? Yo caminaré contigo. ¿Y qué hizo Abraham? Un altar. ¿Y un altar qué es? Proclamar, declarar la grandeza de Dios, reconocer que Dios es Él. Y luego siguió caminando y volvió a edificar, ¿qué cosa? Otro altar. Entonces la vida de Abraham, ¿qué era? Edificar altares. ¿Y eso es bueno? Es muy bueno. Nosotros debíamos edificar de altares de adoración. ¿Pero qué le hizo cambiar de idea? Ahora esa es la pregunta. ¿Cómo un hombre de Dios? Yo no lo juzgo porque yo soy pequeño ante Él, pero comparándome, ¿cómo un problema puede cambiarnos la dirección de nuestra vida?
Miren, no estoy haciendo una prédica, nada, pero podemos sacar cómo la situación que pasa puede cambiar la dirección de nuestra vida. Y en este caso, ¿qué cambió la situación de Abraham? El hambre. Pero ahora la otra pregunta, o sea, yo en base a preguntas trabajo, ¿no? Yo me pregunto, ¿y pero qué pasó? ¿Dudó de Dios? Parece pero que no es lejos la situación. Parece que no es lejana, sino que parece figura nuestra vida. Pero ¿y dónde está toda la confianza en Dios? Lo que Él le ha dicho: yo te voy a prosperar, yo voy a caminar contigo, yo estaré, vas a ser grande, te voy a bendecir. ¿Ya? No, pero los altares era para alabar a Dios. Era para... A ver, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos construido altares para el Señor y lo hemos hecho bien? O sea, hemos venido y le damos nuestra vida al Señor, pero una circunstancia, un problema que ha hecho, nos ha cambiado. Ahora, si nosotros pensamos, ¿habrá sucedido alguna vez en nuestras vidas? Yo creo que sí, yo lo veo que sí en mi vida. Porque ¿qué determina al cristiano? ¿Qué determina que sea cristiano? Lo que sucede en las pruebas y los problemas. Ahí sí sabe qué es. No entiendo, no lo sé, tendría que ir a comentarios y revisar tal vez, así como Elías, de un momento algo le cambió. Y vio la necesidad, como dice Kevin, de comida, de alimentarse el día al día, pero se olvidó del Señor que provee, de Dios que da. Y en un momento dado sus convicciones parece que estuvieron menores a sus necesidades. Ahora a partir de ahí usted busque, ¿ya? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre. ¿Y qué pasó? Por favor, ¿quién ha encontrado algo? ¿Qué pasó? ¿Qué ocasionó el hambre? Ya, pero a ver, está bien. ¿Qué sería eso? Ya está bien. Tal vez atacar su carne, digamos, o sea, en los momentos de debilidad. Recordemos que Jesús también tuvo hambre, dice la palabra, y es ahí cuando aparece el enemigo. Sí, no, tienes razón. Es en el momento de debilidad cuando él empieza a tomar este tipo de decisiones. Sí, dime. Vemos que aquí el problema global que sale fuera de las manos de Abraham es un problema que humanamente no tiene control, es un problema global, es por toda la tierra que hay el hambre. Ajá. Y ha sido un problema que ha sido tan independiente que ha tenido que incluso obligado a descender a Egipto, porque va a haber algunos problemas globales en nuestra vida que no es, nosotros no lo causamos, no estamos Ajá. que nos va a hacer descender de una u otra manera al mundo para poder tener la necesidad de comer, porque es una necesidad física. Ya. Entonces él vio que el problema era global, en su vida y el lugar donde estaba conocido toda la tierra tuvo que descender por obligación, vio que ahí tenía la posibilidad Ya. Quiero rescatar dos cosas que tú dices, antecitos, Daniel, dos cosas que tú dices. Él perdió el control. Pero nosotros, ¿qué decimos? Tú tienes el control. Y era un hombre de fe. La otra palabra que quiero rescatar de Kevin es descender. Y la palabra descender en hebreo es yarad, bajar para morir y llorar. Dios nunca nos llamó para descender, sino para ascender. Por eso es de gloria en gloria. No es de desierto en desierto, es de gloria en gloria. Pero si Abraham, el padre de la fe, descendió, nosotros, pero somos hijos de Abraham, ¿no? Entonces sí se desciende. Ahora, cuando hablamos de que el problema era global, puede ser, lo podría rescatar, pero como antes el hombre no conocía, diremos, la globalidad total del mundo, entonces cuando abarcaba una localidad, ellos decían todo el mundo. Y por eso la Biblia dice, ¿no? Hay otros que están sufriendo peor que ustedes, y lo que está sufriendo parece que fuera lo más grande que existe.
Entonces, era un problema local que estaba pasando, pero ellos lo han vuelto global. Y la Biblia lo dice, ¿por qué? Porque era la cultura, era el territorio conocido. Como nosotros cuando hablamos del universo, cuando aclaramos es el universo conocido, porque es grande, pero para nosotros es eso. Pero sí, no, me gusta lo que has dicho. Si hago una prédica voy a ponerlo a eso, ¿no? Que uno pierde el control es terrible. Que esa palabra esté en nuestra vida. Él nunca pierde el control. Todo ayuda bien. Aún en medio de la tempestad, cuando estaban los discípulos, parecía que se había perdido el control. Pero ¿qué les dice el Señor? Hombres de poca fe. A ver, seguiremos. Ahora sí, Daniel, y después Micho. Hay una similitud. Aquí dice que Abraham fue a Egipto, igual como le pasó a igual hubo una hambre para que se fuera, y de la misma manera se han enriquecido igual que. ¿Y a qué me rescatas entonces? Lo que yo quiero que me encuentren aquí, ¿qué ocasionó el hambre? Esa es la pregunta. ¿Qué ocasionó el hambre? ¿Pero qué? O sea, seamos específicos. Fue un desastre. ¿Pero qué? Claro, pero la pregunta es clara y concisa. ¿Qué ocasionó? Bueno, no sé. Porque si él no hubiera descendido, no sé, o sea, tal vez esa pregunta no te podía responder porque muchas veces nosotros ocasionamos. Porque bueno, hasta donde yo más o menos trato de ver es el llamado de Abraham en esta parte. Ya. Y es el comenzar a recibir Otra vez te voy a hacer la pregunta como a Daniel. ¿Qué ocasionó? estaba en el principio de su llamado y ha hecho altares como recién convertido, digamos. Ya. Afanado y nacer. Pero ¿qué ocasionó? Pero sé breve. ¿Qué ocasionó? Directo. Entonces, para que uno sea forjado, necesita pasar pruebas. Necesita pasar pruebas. O sea, el hambre Dios lo mandó a él para que sea probado. Aconteció cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: aquí que ahora conozco, eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los hijos, ¿qué ocasionó? Dime, Juan. ¿Perdón? Ya, pero ¿qué es eso? ¿Qué ocasionó? ¿Ahora qué decías? Se ha vuelto mentiroso. Lo ha negado. Ahora, su esposa era hermana, cierto, pero cuidó su vida. Porque ¿cómo? Aquí vemos que el hambre ocasionó algo en él, pues. Demencia. El que salvar. O sea, por eso lo que yo quiero que vean es eso. ¿Qué ocasionó el hambre? Descendió y empezó a pensar en él. O sea, como usaré la palabra que dijo Nati, como perdió el control, ahora dice: por favor, no digas que eres mi esposa. Entonces, él ya sabía que descender a Egipto iba a traer problemas. Ahora quiero usar a alguien lo que dijo Juan. A pesar de eso, decidió, sabiendo que iba a tener problemas. ¿Qué ocasionó en su esposa? ¿Qué ocasionó? No, pero ahora aquí, ¿qué ocasionó en su esposa? Necesita. Nunca fue una ayuda idónea. Porque ¿qué debería haber dicho ella? ¿Y encontramos? Aunque era un patriarcado, etcétera, etcétera, para Dios la mujer era igual. Porque después le dice: pues no, vas a tomar Agar, yo soy aquí la cabeza. ¿Por qué no lo he hecho aquí? ¿O no? Pero si después no tiene ningún miedo. Ahora, aparte de eso, aquí se llama, ¿qué cosa? Se llama Sarai. Sarai significa cabezona, la que manda, viene de Sar. Era un matriarcado. ¿Quién me dijo, pastor? ¿Así? Perdón. El hambre. Ya las dos van. No, ¿qué ocasionó esto diciendo? Sí. No dije qué ocasionó el hambre.
No dije. Pero mal han entendido. Yo le digo, ¿qué ocasionó el hambre? ¿Qué ocasionó? Ya me he equivocado. Reconocer es ser hijo de Dios. Ya no hay problema. Sí, yo lo entiendo. Pero el hambre ocasionó ciertas cosas. O sea, a eso quiero ir. El hambre ocasionó ciertas cosas. Pero tú has llegado a lo mismo. Ocasionó que él fuera tratado, has llegado a lo mismo. No me has dicho, vino porque en el mundo, no, entendí la pregunta. Pero ha dicho así, pues él ha respondido así. O sea, ocasionó que él mintiera. Entonces, una vez que descendemos, empezamos ¿qué? A no ser sinceros. ¿Y con quién no es sincero? Con su esposa. Y como su esposa desciende, no sé si fue arrastrado o ella también le dio miedo. No sé, no dice. Pero lo que sí es que su nombre es Sarai, que significa líder, cabeza, la que gobierna. Por eso Dios le cambió el nombre a Sara, princesa, la que se sujeta. Solamente ahí recién tuvo un hijo, porque el hecho de ser Sarai la dejó estéril. Cuando le cambiaron el nombre, recién tuvo Isaac. Entonces, es que yo quiero rescatar esto, a pesar de que me haya dado mal entender, que el hambre puede traer problemas en la vida familiar. Si lo aplico a la iglesia, si en la iglesia no hay palabra consistente, ¿qué puede ocasionar? Descender. No está llena tu tinaja, no hay quien lo llene. No puedes cómo lavarte con la palabra. Y las ovejas van a ir a buscar otros pastos que enseguida lo vamos a ver. Ocasiona muerte, disfunciones, problemas en el hogar, matrimoniales. Y fue un problema. ¿Qué beneficios recibió del hambre Abraham? ¿Se hizo qué? O sea que el mundo, para apoyarte en tu decisión, te puede prosperar. Sí, ¿no? O sea, nuestras decisiones, ¿ves? Me ha ido mejor. ¿Ves? Me ha ido mejor. Mintiendo me ha ido mejor. Y lo estamos haciendo a grosso modo. Miren, no estamos haciendo un estudio. Dios está hablando sencillito hoy, hasta para mí. Lógico, porque lo que el diablo da, te lo cobra el doble. Lo que Dios da, dice, venid comprad sin dinero, venid comprad, que yo les doy gratis. Pero lo que te da el diablo, te lo va a cobrar siempre. Y se lo cobró. Terrible. Yo he encontrado dos. A ver, ustedes encuentren más. Dime, Judy. Claro, que es como una prosperidad. Sí. Sí. Es por eso que los cristianos tenemos que tener decisiones. El excesivo progreso o bendición aparente, si te aleja del Señor, puede destruir tu familia. Porque la garantía de la familia es Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, congregarnos mínimamente, por lo menos en todo, tu diezmo. Ese es tu diezmo en el tiempo. Tu diezmo, dalo fielmente al Señor. Que eso Dios lo va a ver. A ver, ¿qué más han encontrado? A ver. Luis está. ¿Perdón? A ver, dile a Arledi. El hambre trajo consecuencias. ¿Está bien así? Estas consecuencias se ven en este capítulo. Por favor, díganmelo. ¿Está bien? Claro, pero consecuencias por el hambre negativas. Sí, porque el hambre trae consecuencias.
Si en la iglesia no hay palabra, si en tu vida tú eres un cántaro vacío, las bodas están en riesgo en tu vida. Perdón, ¿no? Si en mi vida yo no tengo palabra y esta no se convierte en vino, las bodas están en riesgo. A ver. Ese aparente que le decía, Abraham estaba prosperando, pero iba a perder a su esposa. Sí, pues. Si Dios Sí, no actuaba, Abraham iba a perder. sí. Terrible. Para los casados, terrible, hermano. A ver. Escuchen, por favor. Abraham tenía una relación con Dios no de un año, sino de varios años, creo que casi décadas. Tampoco, porque salió de Ur y es ahí donde Dios se apareció. Pero había una relación, sí. Él conocía a Dios, tenía una relación cercana, Ya. sabía que Dios actuaba con él. Se olvidó de él. Podemos ver en el pasaje que se olvidó de él al actuar de esa forma, al mentir. Y al descender. Al mentir que ha pasado, él ha creído que Dios no lo iba a proteger. Se olvidó que Dios tenía un plan con él. Haré de ti. Una nación grande, ¿no? Ujú. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Pablito. Dale. Tú eres Pablo. Echa, buena palabra. Dale, Pablo. Sí, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se olvidó Abraham de Dios? Hagamos un parangón con nosotros. Cuando alguna vez hemos decidido, nos hemos olvidado. Yo no, pero mi decisión tal vez ha sido más fuerte que mi convicción. Porque la prosperidad y la necesidad fue más grande que servir a Dios. Honestamente, tal vez humildemente, Pablito, no pienso que se haya olvidado. Pero como alguien dijo, tal vez la necesidad le hizo tomar esa decisión. No tanto olvidándose, sino cambiando prioridades. Porque Dios le va a hablar después y va a aprender. Pero vale. Porque si hubiera sido un olvido total, tal vez hubiera perdido siempre a su esposa. Lo hubiera perdido. Pero vale, Pablo. Vale. Yo siempre tengo presente que el plan de Dios no puede frustrarse por las decisiones del hombre. Sí. El hombre cuando es carnal sabe del plan de Dios, Uh-huh. pero mientras cuando es espiritual permanece en la voluntad de Dios. Sí. En este caso fue carnal, Uh-huh. el otro espiritual. Sí. Ahora vemos el caso del hambre que hay en toda, que azota toda la tierra. Entonces preguntamos por qué ha habido hambre en la tierra. No olvidemos que Israel todavía no existe. Existe Egipto, sí, y Egipto es un país idólatra, que es el pecado ante Dios. Ya. ¿No? Entonces, a mí parece que Dios castiga con hambre, la idolatría, Egipto. Claro. Ahora, las consecuencias de la hambruna son por el pecado, eso es cierto. Respeto tu opinión y las opiniones, pero de que Dios terminó su plan, ahí voy. Eso está correcto. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá olvidado totalmente? Yo pienso que no. Que el Señor nos diga. Porque si se olvidara totalmente, ya sería una apostasía hacia Él, lo negaría. Y Él es el hombre de fe. Pero tal vez en un momento dado, yo digo también, ¿no? Y que el Señor me perdone, en nuestras vidas a veces las prioridades cambian. Y los negocios, la prosperidad o salvar el pellejo, como sea, nos hacen tomar prioridades por encima de Dios. Y puede ser que tal vez haya un olvido parcial, pero total no, porque Él fue un hombre que cuando le dijo, no ve, sal de tu tierra, no sabía dónde y qué hizo. Le creyó sin saber dónde. Ahí Abraham todavía no era un hombre de fe, era un hombre que caminaba por el camino por fe. No, era un hombre de fe. Porque no vio todavía la tierra, salió sin saber a dónde iba. No, sí tenía, porque dejó todo. Él era un hombre que en gobierno dejó todo. Ya, disentimos un poco, pero está bien. Pero volviendo a la lección, ¿qué consecuencias nos hubo?
¿Cuáles? Sí, a ver, ya ahorita mi hermano, ya, dale, ya, ahorita, ahí, pero él no se lo ve, ahorita dense. Que cuando cometemos, cuando cambiamos nuestras prioridades y cometemos algo negativo, podemos causar daño a nuestro entorno, como ha pasado con Faraón. Dios Ha castigado a otros por nuestra decisión, ¿no? Cierto, bien. No tenía la culpa. Sí, cierto. Bien sencillito, ¿no? Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra fueron castigadas, no solamente fueron castigadas Sodoma y Gomorra, sino otras naciones circunvecinas. Los errores que a veces nosotros cometemos puede afectar a los que están. Y esos pagan sin saber inclusive cómo lo has hecho. Muy bien, muy bonito. Ese tesoro, a ver, baja esa perla, quiero ver. Se me va algunas perlas a mí. Ah, ya. Ya. Otras son esas. Ah, ya. Ya. porque él, lo que yo entiendo ahí, era bien visto, porque dice, y tuvo ovejas, vacas, o sea, tuvo posesiones a causa de ella, ¿no es cierto? Y para tener todo eso había tenido que ser bien visto, una posesión. Bueno, en realidad no era eso, porque iba a ser el cuñado. Entonces, para ser cuñado había que pagar una dote, y por causa de eso lo enriquecieron. Esa fue. Ah, sí. Pero creemos, ese es un aspecto igual. Estamos en un libre pensar, pero necesitamos ser guiados por Dios. Esto es como un simposio, que es bueno, ¿no? En el simposio de Jesús. Lo que quiero decir es que cuando lo que tú dices, ¿no? Me parece algo fuerte. Es como que lo que decía el hermano Pablo inclusive, es como que él hubiera renunciado a todo realmente por riqueza. Pero dicen los escritores de la ley del Torah y de estos libros que él rondaba el palacio por rescatar a su esposa. Pero el hecho de haber caído y seguir cayendo le dio, como le digo, la debilidad inclusive de ya no poder reclamar lo que era suyo. El descender y el mentir a veces te hace perder tus cosas, pero no significa que has olvidado que es tuyo. Y dice que rondaba. Y yo me imagino, yo como hombre, si miento y se lo lleva a alguien, a mi esposa, por decir, ya le di un carro, me anda, no importa, ya, vale, puedo decir, no, creo que me roería, me inquietaría. Era la esposa que Dios le había dado, pero el error que él había cometido le fue atando, que no tuvo las fuerzas para reclamar lo que era suyo. Y ese fue un error bien grande. O sea, ¿qué estamos diciendo? El descender te quita autoridad y poder. Adelante. Claro. Claro. Pero aquí en esta, ¿habrá perdido el enfoque? La Biblia que dice, el hombre va como oveja al matadero. ¿Habrá perdido el enfoque o le han hecho perder el enfoque? No. O sea, ¿perdón? ¿Habrá perdido o le han hecho? Porque una mujer te puede llevar al degolladero, dice, te hace perder todo. O sea, pueden ser los dos, pero pierde toda capacidad de razonamiento de quién es su Dios. Entonces, hay mucho que ver. No he hecho un estudio, porque si lo hiciéramos ya podría decirles con más detalles así, ¿no? Estoy queriendo que ustedes encuentren que el hambre trae problemas, ¿no? El hambre, si es saciada en la palabra de Dios, nos da. El hecho de descender te quita autoridad.
Uno con autoridad. Yo cuántas veces he escuchado gente decir, no puedo orar, pastor. No, ¿por qué? No. ¿Por qué en la Santa Cena uno se sale? El domingo hice una Santa Cena y el pastor se salió. ¿Qué significa? No, así que significa. Él perdió ¿qué cosa? Autoridad, el control. Perdió autoridad. Porque el pecado era mayor. Pero ese rato no estará él pensando de querer restituir su vida, sí. Pero el pecado lo ha asediado tanto y lo ha encerrado que perdió la autoridad. Y no debemos perder el descender. Sansón le quitaron la autoridad, o sea, le quitaron todos los cabellos porque descendió. Pero como el estudio es de todos, vale, usted puede sacar más de esto. Está bien, pero me quiero enfocar tal vez en esas situaciones más. ¿Qué más encontraron? Ya es 9:10. Perdón, Denis, me he olvidado de ti. Sí, verdad. Cierto. Ajá. Cierto. Sí, sí. Gracias. Gracias. No he anotado cada una de sus ideas, es una prédica. Está grabado, ¿no ve? No está grabado. Hicieron buenos aportes. Me voy a recordar porque se va a armar una prédica muy linda. Hay más, a ver. Sí. Sí, no. Sí. Y lo que yo digo, ¿no? Si a Abraham le pasó, al padre de la fe, Dios nos guarde. Pero la garantía, ya lo dijo Jesús, llenen los cántaros, que salga el vino nuevo. Es garantía del Señor. Y les he pedido perdón porque no es un estudio, no estoy haciendo y lo que hago yo, el estudio sistemático, no lo estoy haciendo porque si no el quinto león vamos a terminar a fin de año. Necesitamos ir al sexto león. Vayamos a Ruth. Ya hay más, pero lo vamos a dejar ahí. No, Pablito. Sí, no, Pablo. Sí, pero no. Inicia al principio, sí. Eso hablamos en discipulado básico. Y tratar de ir un poco más allá, pero no. Inicia cuando él acepta a Jesús. No, sí lo hizo. Aquí sí, en un momento de debilidad. Pero su salida es lo que predican todos y está bien grabado cuando decidió servir a Dios. Inclusive no lo conocía porque había otros dioses. No lo conocía, no sabía, pero cuando lo escuchó decidió. Ahora tuvo un retraso por su sobrino Silot, que significa demora, velo, pero él continuó. Cuando se dividieron las tierras, él no eligió lo mejor, creyó en Dios siempre. Es el padre de la fe. Él no empezó con obras en el Antiguo Testamento porque ellos enfatizaban mucho en eso. Él empezó por creerle a Dios. Y en nosotros es lo mismo, es que creemos a Dios. Iremos a Ruth, por favor. Andame a Ruth 1:1-2. Amén. Y este es el último. Hay harto que no hemos avanzado. A ver, ¿qué dice? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Como les dije, ¿no? En el concepto judío era la localidad, se decía, o sea, el territorio conocido se decía tierra. Ya eso se decía. Pero no era todo. Y un varón de perdón. Este tema también lo hemos avanzado, les va a ser fácil, supongo.
y un varón de Belén. Ahora, si sacara varón es, no sé si es un ish, ¿ya? Pero un varón, a ver, gracias, bien rápido, ¿no? Es un ish. ¿Qué significa un ish? Nada. ¿Qué es un ish? Ish. ¿Qué es una isha? Nada. Nada. Hemos avanzado el tema en los 7 Adanes, los procesos de los nombres. ¿Qué es un ish? ¿Qué cosa? Hombre de pacto, casado. A ver, pónselo. ¿Eso has dicho? Yo te he escuchado otra cosa. A ver. Perdón, estoy un poquito sordito. Casado, marido. En el Strong estás, ¿no ve? El hebreo, a ver, andate. No. El Gibor es el que va a pasar la prueba para enfrentar a Goliat. Por eso no está bien, ¿sabes? Yo he dado la lección en eso. ¿Ya? Ese es un hombre sacado de la tierra, ¿ya? Para resumir, es casado. Los hombres de pacto, el Ish era alguien que tenía la sangre. Casado con Dios, comprometido con Dios, así igual que la Isha. Lo hemos visto, no lo voy a ir a más. Entonces este hombre no es un Adán, porque el Adán es un hombre rojizo de la tierra, pegado a la tierra, que necesita un proceso para cambiar, y es el Ish. Después viene el Enosh, después viene el Gibor, si no recuerdo mal, y los otros hombres que la Biblia habla. Pero este ha subido un proceso, es un hombre comprometido con Dios, que conoce el pacto de sangre. Aunque estoy hablando no como en el Nuevo Testamento, pero conocía, sabía, estaba comprometido con Dios. Ahora, no me quiero desviar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? El hombre de aquel varón Elimelech, ¿dónde estamos? ¿Dónde está un varón? Ya. ¿Y un varón de dónde? ¿Qué significa Belén? ¿Dónde vivía? ¿Qué más había en ese lugar? Lean. Alabanza. ¿Pero qué había? Sí, claro. ¿Puede existir crisis en la iglesia aún siendo una casa de pan y alabanza? Sí existe. O aparentemente puede haber un pan que no es pan. Hubo escasez. Puede ser que haya crisis en un lugar donde es la casa de pan. Jesús nació en Belén. Judá es alabanza. Había todo. ¿Puede haber iglesias que caigan habiendo palabra y alabanza? Sí. Porque la palabra tiene que transformarse vino. Estos están leyendo y nunca aprenden. Y la Biblia dice, la letra mata. En este sentido, ¿cómo lo aplicamos a la iglesia esto? A ver, ¿tenemos palabra? Uy, qué grave. Me golpeaste. A ver, hagan oídos sordos. A ver, otra vez. Está bien, Kevin. Lo que quiero decir. La Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Palabra con cántaro lleno, no en uso, no se vuelve vino. Y la pregunta que yo hacía aquí, para no ser más así tajantes, ¿hay palabra en la iglesia? No hay, hermanos. Sí. Hay palabra en la iglesia, hay palabra. ¿Hay alabanza? Hay alabanza. Pero si yo no acciono la palabra y no la vivo la palabra, ¿qué pasa? No hay vino. Entonces es un problema de que habiendo palabra, la palabra está muerta y no está cambiando, porque el verbo se hizo vida para cambiar. Entonces cada lección que nosotros avancemos tiene que volverse vida.
Si las vidas no están cambiando, algo está pasando con el que está dando, o es que yo estoy dando una palabra muerta. Tiene que cambiar, hermanos. Algo pasó aquí. ¿Y qué fueron? Y se fueron a morar en los campos de Moab. ¿A quiénes se lo llevó? ¿A quiénes fueron? Se lo llevó a sus hijos. ¿Cuándo la gente sale de la iglesia? Los problemas son parte de la vida, aún en la iglesia. Tal vez lo que Kevin dijo, ¿no? Cuando se ve que no se vive la palabra. ¿Y dónde va a buscar? Pero es el mayor problema, porque ese es otro problema. Porque si yo vivo viendo lo que está pasando, tampoco tengo palabra, pues. Porque si yo tengo palabra, yo debía contagiar el bien, mi bien para el mal que hay, ¿no? Pero si el mal me contagia a mí, tampoco mi cántaro está lleno. Entonces, ¿cuál es la salida más fácil? Salir. Pero ni siquiera sales a Judá, no sé, a un pueblo vecino. ¿Dónde se van? A Moab. Y si nosotros estudiáramos, dice, fue a morar. Esa palabra morar quiere decir eventualmente. O sea, ¿qué decían ellos? Pasa el hambre y volvemos. ¿Volvieron? Nunca volvieron. Ya es y 20. Léanlo por favor, ¿ya? No sé por qué, habíamos dicho, ¿no ve? No sé por qué le puso a sus hijos el nombre de Kelión y Mahlón. Está bien, ¿no? Kelión y Mahlón. ¿Qué quiere decir Kelión? Debilucho. ¿Qué quiere decir Mahlón? Quebradizo. A ver, lo veremos, porque rápido me pone Denis. Gracias, Denis, es muy bueno. ¿Qué dice de León? Y andate al diccionario y te va a llevar al otro. Andate al 36-31, viene de Quilión. Desfallecimiento, destrucción, débil. Si voy a otros diccionarios me dan. O sea, ¿cómo decir? Destrucción, ven, débil, ven, desfallecimiento, ven. ¿Por qué le puso ese nombre? No tenía palabra. Cuando nosotros no hay palabra, hacemos que los hijos sean y vivan lo que nosotros somos. ¿Por qué le vamos a poner ahora Maglón? Andate otra vez a su derivado. Enfermo. ¿Qué más dice? Débil, enflaquecido, afligido. Uno no puede entender, ¿no? ¿Por qué ponen los nombres así a los hijos? Ahora pregunto, no estamos haciendo el estudio, pero estamos sacando nosotros tesoros. Si una familia no tiene su cántaro lleno y no hay vino, lógicamente sus hijos son Kelión y Mahlón. Reflejan los cántaros llenos y el vino que hay en la casa. Entonces toda familia necesitamos que el Señor no solamente sea el invitado, sino el dueño y el amo y se quede. Y que constantemente haya gente que nos llene los cántaros. Haya gente que nos llene los cántaros. Ahora, ¿dónde llenamos los cántaros? En la iglesia. ¿Dónde llenamos nuestra alabanza? En la iglesia. Pero eso no quiere decir que es nuestro único lugar. Tenemos devocionales, tenemos momentos de compartir la palabra en casa. Nos va a llenar. Y el sacar esa agua, llenura que tú tienes, por eso dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo, hace que tú lo compartas en vino. Y cuando tú compartes esa palabra, llega a la otra persona y dice, esto es pero increíble, ¿dónde lo han sacado? Y ves que las personas reciben a Jesús. Un evangelismo con vino nuevo, hermanos, una salida con vino nuevo es que la gente conozca al Señor. Pero si en la iglesia y nuestras vidas, nuestros cántaros no están llenos, y si están y no los usamos, van a seguir palabra. Porque el usar es darle vida a la palabra. Y eso no estamos haciendo el estudio, les dije. Estamos haciendo un brochazo porque no vamos a poder seguir avanzando. Pero si cada uno de nosotros hacemos un estudio, es terrible. Y toma una decisión. Qué terrible es, yo digo.
terrible cuando un padre de familia tiene un problema que inmiscuye a sus hijos. Terrible, contagiar amargura. Porque la mamá de, ¿qué se llamaba? Noemí. Al principio su nombre es agraciada, pero vuelve amargada. ¿Y qué pasa con sus hijos? Y el esposo muere. ¿Qué se llamaba el esposo? Elimelech significa quien como mi Dios, creo. A ver, ¿dónde está el hermano hebreo? Dios es rey. O sea, mientras hay alimento, Dios es rey. Mientras todo va bien, Dios es mi rey. Pero cuando hay los problemas, ¿no? Tomamos decisiones equivocadas. Aunque lo que dice el hermano, los planes de Dios se cumplen y se ejecutan. De una mujer viene la descendencia de Jesús, de una moabita. Los planes de Dios son lindos. Quedaremos aquí porque tendríamos muchísimo más. Ahora sí, tal vez algún comentario en este Ruth, o quieren leer más. Léanlo porque es algo. Pero lo que yo estoy diciendo es que el hambre trae problemas. El hambre saca de la iglesia. Pero quiero rescatar lo que Kevin dijo, ¿no? Si yo estoy lleno y mi palabra no da, yo voy a ver a otros así, ¿no? Y nosotros no venimos a ver a otros así, sino nosotros venimos a contagiar de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que cambiar las circunstancias. Si de verdad está así la iglesia, ¿quién la va a cambiar? Si su Espíritu Santo está con nosotros, cambiemos nuestras vidas. Nosotros cambiemos. Cuando nosotros cambiamos, cambiamos lo demás. Hay más citas que tenemos Génesis 4:5, Malaquías 4:6, y de ahí vamos a ver por qué estamos en los días de Elías. Porque en los días de Elías va a haber sanidad, en los días de Elías viene el rapto. Y después de 100 va a venir los días de Noé y los días de Lot. Prácticamente estamos viendo los días de Elías. Y eso lo vamos a hacer con calma. Los que busquen las citas, por favor, anótense, léanlo en su casita. Y si quieren compartir, tienen aquí un bagaje de palabra para compartirlo. ¿Preguntas? ¿Nadie? Nadie. Entonces, les pido que oremos por Jesús te ama Tunari. Ya. Les pido por favor por los obreros que van a ir. En marzo posiblemente, Daniel. Entre marzo y abril. Si fuera marzo estarías yendo con el aniversario de la iglesia o con el aniversario de Huaricana. Por favor, no choques. Ya. Oramos. Dios es lindo. Me quiero quedar en todas las palabras lindas que han dicho hoy día. Me quiero quedar con una. Para mí hoy, Dios cumple sus propósitos a pesar de que nosotros tomamos decisiones malas. Con Abraham podemos hablar mucho porque Dios impidió y logró volver a las edificaciones de altar. Porque cuando Abraham sale, vuelve a edificar otro altar. Dios es bueno. ¿Sí? Cesamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Leo? No estás levantando tu mano, ¿no? Ya. Damos la bienvenida a la pastora Berta, que está con nosotros de Viacha. Gracias, Bertita, por estar. ¿Puedes compartirnos cómo anda la obra en Viacha, por favor? A los que no conocen, es la obrera local en Viacha. Amén. Estimados hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. Amén. Un gozo verlos, creo que de 2 años y más que no he venido aquí a la iglesia. Sí, mi nombre es Berta. En este tiempo hemos estado trabajando. Se está haciendo la construcción del templo de Jesús te ama Viacha.